a tratar de hacer un poquito corrido la clase porque tenemos poquito tiempo. Y vamos a tratar de terminar el programa. No sé si ya todos tienen el programa. Si no tienen todavía el programa, yo les voy a facilitar. Como pueden ver, el programa de ustedes es bastante extenso. Solamente tenemos 2 horas. Entonces, vamos a tratar de acelerar. Los pulmones van a presentar 2 tipos de circulaciones. Una circulación que viene de la aorta en sí y otra que va a venir del tronco pulmonar, ¿está bien? La que viene de la aorta va a ser una circulación de alta presión porque viene de la aorta misma, ¿correcto? Y de bajo flujo porque los vasos son de pequeño calibre, ¿está bien? Es la circulación que va a irrigar la tráquea, todo el árbol bronquial, los vasos pulmonares y los tejidos de sostén pulmonar, ¿correcto? Esa es la de bajo flujo y alta presión. Alta presión nada más porque es rama directa de la aorta, los vasos bronquiales, ¿correcto? ¿Se acuerdan por anatomía? Los vasos bronquiales. La derecha, la izquierda. Enseguida vamos a hablar de eso. Y bajo flujo porque son de pequeño calibre. Luego tenemos la circulación que es de baja presión y alto flujo. Baja presión porque proviene de la circulación menor, correcto, de las arterias pulmonares. Y bajo flujo, alto flujo, perdón, porque son vasos voluminosos de gran calibre, correcto. Muy bien, entonces tenemos 2 tipos de circulación. Bajo flujo, alta presión y el de alto flujo y baja presión. Perfecto. Se confundan con esto. Muy bien. Como pueden ver, como ya saben, la célula de todo el cuerpo utiliza el oxígeno para generar energía, ¿correcto? Para generar ATP. Luego de esto se libera CO2, ¿correcto? Este CO2 tiene que volver al corazón, de ahí es bombeado nuevamente hacia los pulmones para que puedan ser oxigenados y volver nuevamente hacia el corazón y ser nuevamente bombeado a todo el cuerpo. Que habíamos hablado reciencito. Vamos a tratar de dibujar acá para entendernos. Todo empieza acá en el ventrículo izquierdo, correcto. El ventrículo izquierdo presenta una sangre rica en oxígeno, correcto. El ventrículo izquierdo bombea esta sangre rica en oxígeno a todo el cuerpo, tras de la aorta. ¿Ven? Tenemos la aorta con sus porciones, ¿se acuerdan? Aorta ascendente, porque está subiendo hacia arriba, canoso arco aórtico,
porque forma un arco, los aorta, a la aorta descendente, porque está bajando, ¿verdad? Aorta descendente, porción torácica, porción abdominal. De la aorta va a salir diferentes ramas que van a encargarse de llevar sangre a todo el cuerpo, ¿correcto? Sangre rica en oxígeno. Luego de la utilización de este oxígeno por las diferentes células del cuerpo para generar energía, ¿correcto? Este oxígeno, esta sangre rica en oxígeno se vuelve sangre pobre en oxígeno y rica en dióxido de carbono. Esta sangre rica en dióxido de carbono va a tener que volver hacia el corazón y vuelve mediante las venas cavas, tanto superior como inferior, ¿correcto? Entonces trae nuevamente la sangre rica y ahora en dióxido de carbono a la aurícula, en este caso derecha, ¿correcto? La aurícula derecha va a pasar la sangre hacia el ventrículo derecho, ¿correcto? Y el ventrículo derecho es encargado de bombear la sangre hacia los pulmones. Y en los pulmones ocurre el intercambio gaseoso, la hematosis, ¿correcto? El CO2 se intercambia por oxígeno, el CO2 es eliminado durante la expiración y durante la inspiración se agrega oxígeno a la sangre. La sangre se vuelve nuevamente rica en oxígeno y vuelve hacia la aurícula izquierda, ¿correcto? Sangre ya rica en oxígeno. De la aurícula izquierda pasa nuevamente al ventrículo izquierdo, sangre rica en oxígeno y el ventrículo izquierdo vuelve a bombear a todo el cuerpo. Un circuito. ¿Se entiende? Perfecto. Cualquier cosa me tienen que hablar nomás, está bien, no hay ningún problema. Hablar por la arteria pulmonar. La arteria, un concepto que quiero que tengan en cuenta, que ya habíamos hablado, es que de nuestro corazón, correcto, todo lo que sale del corazón va a ser denominado arteria, correcto. No tengan ese concepto de que la arteria es la que tiene sangre rica en oxígeno. Sí, en la gran mayoría es así, pero no es el concepto, no es la forma de definirle arteria o vena a una estructura. ¿Está bien? La forma de definirle a una estructura vena o una estructura arteria es esta. Toda la que sale del corazón, toda la que sale de nuestra bomba va a ser denominada arteria. ¿Correcto? Arteria aorta, arteria pulmonar. La arteria pulmonar lleva sangre pobre en oxígeno y rica en CO2. Correcto, pero es una arteria. ¿Por qué? Porque está saliendo de nuestro corazón. ¿Se entiende? Ahora, todo lo que llega a nuestro corazón es denominada vena. Correcto. Las venas cavas, por ejemplo, están llegando al corazón. Una vena. Las venas pulmonares, por ejemplo, traen sangre rica en oxígeno, pero es una vena. ¿Por qué? Porque está llegando al corazón. ¿Correcto? Perfecto. Ese concepto quiero que tengan. Todo lo que sale del corazón, arteria. Todo lo que llega al corazón es una vena. Comparando las arterias con las arterias son más gruesas, son más flexibles y son poco distendibles. ¿Está bien? Las venas, como ya habíamos visto, son más delgadas y son más distendibles. Por eso las venas son encargadas del reservorio de sangre del cuerpo. ¿De acuerdo? Por su capacidad justamente, por ser bastante distensibles.
Con respecto a los vasos bronquiales, la irrigación nutricia del pulmón en sí, la vía respiratoria, es dada por los vasos bronquiales, ¿correcto? Y tenemos, con respecto a al hablar de las arterias bronquiales, un poquito de generalidades. Al hablar de las arterias bronquiales tenemos dos, ¿está bien? Tenemos arterias bronquiales del lado derecho y arterias bronquiales del lado izquierdo, como pueden ver. Acá tenemos arterias bronquiales, acá también tenemos arterias bronquiales. Solamente que hay una pequeña diferencia entre la arteria bronquial derecha y la arteria bronquial izquierda. La arteria bronquial derecha, como pueden fijarse acá, del lado derecho, hay una sola arteria bronquial y sale de un tronco, del tronco bronco intercostal. El tronco bronco intercostal, si se acuerdan por anatomía, origina la arteria bronquial derecha junto con la tercera intercostal, ¿correcto? Sin embargo, del lado izquierdo hay dos y nacen directamente de la aorta, directamente de la cara posterior de la aorta descendente, ¿correcto? Entonces la arteria bronquial del lado izquierdo hay dos y nacen directamente en la cara posterior ya de la aorta, como pueden fijarse acá. Y del lado derecho nace un tronco común. Este es el tronco. Acá está el tronco, acá está originando dos arterias. Va a originar la arteria bronquial y la arteria intercostal, la tercera intercostal en realidad. ¿Correcto? Arteria bronquial derecha y la tercera intercostal. Otra particularidad de los vasos bronquiales, esto es importante que sepan, es que las venas bronquiales, correcto, las venas bronquiales, o sea, la sangre venosa va a terminar directamente en la aurícula derecha, no va a terminar en el sistema de las venas cavas, va a terminar directamente, correcto. Perfecto. Toma un poquito de agua. Como ustedes saben, ya existe una diferencia entre la presión sistólica y la presión diastólica, ¿correcto? Para acordarnos un poquito, sístole es la contracción de nuestro corazón, ¿correcto? Diástole es la relajación de nuestro corazón. Entonces se entiende que en la sístole la presión va a ser mayor porque el corazón va a contraerse y en la diástole va a ser menor, ¿correcto? A ver, un poco. Al hablar del lado derecho, del corazón derecho, hablamos de sangre rica en CO2, pobre en oxígeno, ¿correcto? Al hablar de la presión del lado derecho del corazón, hablamos que la presión venosa central o la presión de la aurícula derecha es cero, ¿correcto? Esa es la presión venosa central o la presión de la aurícula derecha. La presión dentro del ventrículo derecho varía si hablamos de la sístole o la diástole, ¿correcto? Durante la sístole, la presión dentro del ventrículo derecho es de aproximadamente 25 milímetros de mercurio y durante la diástole es de 0 a 1 milímetro de mercurio. Esta es la presión dentro del ventrículo derecho, ¿correcto? Esta sangre sale disparada hacia el tronco pulmonar. Luego del tronco pulmonar se divide en una arteria pulmonar derecha y en una arteria pulmonar izquierda. ¿De acuerdo? Perfecto. Esta arteria pulmonar también tiene su presión. La presión
de sístole o la presión durante la sístole es la misma que en el ventrículo derecho. ¿Por qué? Porque esta sangre, este ventrículo mismo es que le está bombeando la sangre con esa presión hacia la arteria pulmonar, ¿correcto? Entonces la presión sistólica va a ser de 25 milímetros de mercurio, igual que la presión dentro del ventrículo derecho. Pero la presión diastólica, la presión de relajación varía, ¿correcto? La presión diastólica es de 8 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque existe esta válvula acá, esta válvula arterial, ¿correcto? La válvula del tronco pulmonar que no permite que la sangre vuelva hacia el ventrículo derecho. Entonces la presión no cae totalmente o no cae al menos disparado como cae en el ventrículo derecho. ¿Entiendes? Por eso es que hay una diferencia de presión durante la diástole entre el tronco pulmonar y el ventrículo derecho. Y la media, la media entre la presión sistólica y la diastólica va a ser de 15 milímetros de mercurio. ¿Correcto? Presión arterial media de 15 milímetros de mercurio. Con respecto a la presión capilar pulmonar, es la diferencia entre la diferencia de presión, correcto, entre el extremo arterial, el extremo venoso, y es de aproximadamente 7 milímetros de mercurio. Un poquito más rápido. Cuando no me entienden, me atajen, nomás está bien. La presión de enclavamiento pulmonar. Si leen sobre presión de enclavamiento pulmonar, sería nada más la presión dentro de la aurícula izquierda. Correcto, esa es la presión de enclavamiento pulmonar. La presión dentro de la aurícula izquierda es de 5 milímetros de mercurio. ¿Por qué se le llama presión de enclavamiento? Porque la toma de esta presión se hace por enclavamiento, porque no se puede tomar directamente la presión dentro de la aurícula izquierda. Es demasiadamente difícil, o sea, no se puede, correcto. Entonces se toma la presión por medio del lado derecho, correcto. Por eso una presión de enclavamiento, ¿está bien? Y la presión dentro de la aurícula izquierda, entonces tenemos que es 5 milímetros de mercurio por la presión de la aurícula derecha. Lo mismo que ya dijimos, ¿está bien? Y la presión dentro del ventrículo izquierdo, ya saben, durante la sístole es de 120 milímetros de mercurio y durante la diástole 80 milímetros de mercurio. Sístole contracción, diástole relajación. Perfecto. Con respecto al volumen sanguíneo pulmonar, ustedes saben que los pulmones contienen aproximadamente 9% del volumen total de sangre. Correcto, el 9% de la sangre se almacena en los pulmones. Este 9% equivale aproximadamente a 450 ml, correcto, del volumen sanguíneo total. Este 450 ml a su vez se ubica dentro de los vasos de gran calibre, arterias y venas pulmonares, y dentro de los capilares pulmonares. Aproximadamente 70 ml dentro de estos capilares pulmonares y aproximadamente 380 ml en las arterias y las venas pulmonares. ¿Correcto? Muy bien. Con respecto a la presión y el volumen durante la inspiración, ya habíamos hablado que durante la inspiración las presiones pulmonares se hacen más negativas. La presión negativa es la presión de succión, o sea, con respecto al volumen, si hablamos del volumen,
En la inspiración el volumen va a aumentar, ¿correcto? El retorno venoso en sí aumenta. ¿Se entiende? Muy bien. Y en la expiración lo contrario. Durante la expiración, la presiones pulmonares. Al hablar de presión pulmonar, hablamos de presión pleural, presión alveolar, que ya habíamos hablado, y la presión transpulmonar, que es la diferencia entre ellos. Estas presiones aumentan durante la expiración, se tornan más positivas, como pueden fijarse acá. ¿Correcto? Esto hace que disminuya nuestro retorno venoso, dificulta que la sangre llegue a la bomba central, ¿correcto? Por eso es que cuando expiramos de forma profunda o cuando gritamos, se nota claramente acá nuestras venas saltando a nivel del cuello, ¿correcto? Porque esto produce un, hace que el tórax se vuelva más negativo, ¿correcto? Hace que se dificulte la llegada de sangre a la bomba central, ¿correcto? Hace que la sangre salga se expulse hacia la circulación sistémica, ¿correcto? Y eso es lo que hincha las venas yugulares principalmente, es lo que se hace notorio, ¿correcto? Cuando la presión aumenta, cuando se hace más positiva la presión pulmonar. Perfecto. Insuficiencia cardíaca izquierda. Patología cardíaca sobre el volumen pulmonar. Muy bien. Cualquier patología del lado izquierdo va a afectar nuestro volumen pulmonar en sí, correcto. Entiéndase una insuficiencia de la válvula aórtica, por ejemplo, que va a permitir el reflujo de sangre, flujo retrógrado de sangre. ¿Se acuerdan, verdad, la diferencia entre insuficiencia y estenosis? Muy bien, la insuficiencia va a permitir el flujo retrógrado de sangre. Esto a la larga va a producir un retroceso de sangre, ¿está bien? Y este retroceso de sangre va a producir un almacenamiento, o sea, va a producir un aumento de la presión dentro de los pulmones, ¿correcto? Va a haber un reflujo de sangre hacia los pulmones y va a aumentar el volumen pulmonar. A ver un poco cómo me voy a explicar. Creo que más adelante tengo imágenes para explicarme. Cuando hay una falla del lado Tito. Patologías cardíacas sobre el volumen pulmonar. Acá tengo la insuficiencia cardíaca del lado izquierdo. Cualquier patología del lado izquierdo va a afectar va a afectar el volumen de nuestros pulmones, ¿correcto? Ustedes saben que el lado izquierdo está conectado directamente a los pulmones mediante las venas pulmonares, ¿correcto? Imagínense una insuficiencia de esta válvula, la válvula aórtica, que va a permitir el flujo retrógrado de sangre hacia los ventrículos izquierdos, hacia el ventrículo izquierdo, ¿correcto? O una insuficiencia de la válvula auriculoventricular del lado izquierdo, que lo mismo va a permitir una insuficiencia, o va a permitir un flujo retrógrado de sangre, o una estenosis, lo mismo,
que va a la larga va a producir lo mismo, un flujo retrógrado de sangre, y esta sangre, como es más difícil, va a ser más difícil, siempre la presión hacia abajo es mayor que hacia arriba, entonces esta sangre va a ir acumulándose hacia los pulmones. Entonces una patología cardíaca del lado izquierdo sí va a afectar los volúmenes pulmonares, ¿entiendes? A eso es lo que queríamos llegar. Vamos a explicar mejor enseguida. La hipoxia sobre los vasos sistémicos y la hipoxia sobre los vasos pulmonares actúan de manera diferente. Vamos a explicar ahora. Con respecto a los vasos sanguíneos, la hipoxia de un vaso sistémico va a producir una vasodilatación, ¿correcto? Cuando hay un déficit de oxígeno a nivel sistémico, lo que se produce es una vasodilatación. ¿Para qué? Para aumentar el flujo de sangre, para poder llevar más oxígeno. ¿Se entiende? Eso ocurre a nivel sistémico. Vasodilatación, aumenta el flujo y se lleva más oxígeno de esta forma. Eso produce la hipoxia a nivel sistémica, a nivel de los vasos sistémicos. Cuando ya tenemos cantidad correcta de oxígeno o cuando tenemos mucha cantidad de oxígeno, ocurre la vasoconstricción, ¿correcto? Para disminuir el flujo de sangre, ¿correcto? Tenemos adecuada cantidad de oxígeno. Esto ocurre a nivel de los vasos sistémicos. Sin embargo, a nivel de los vasos pulmonares ocurre totalmente lo contrario. ¿Correcto? Totalmente lo contrario a nivel de los vasos pulmonares. La hipoxia a nivel de los vasos pulmonares va a producir una vasoconstricción. La disminución de oxígeno a nivel de los, atiendan eso, a nivel de los vasos pulmonares va a producir una vasoconstricción. Va a hacer que llegue menos cantidad de sangre. Si ya hay poco oxígeno, va a cerrarse ese vaso para que no llegue más, para que disminuya el flujo, para que no llegue más sangre a ese sector. ¿Se entiende? ¿Para qué esto? Para poder utilizar de forma correcta nuestro flujo de sangre, para redistribuir la sangre. Voy a explicarle mejor. Tenemos acá. Imagínense acá así. Imagínense acá un alveolo, este otro alveolo, ¿correcto? Imagínense que este alveolo se haya obstruido y disminuye entonces la cantidad de sangre, la cantidad de oxígeno que está llegando acá. ¿Correcto? Hay poco oxígeno que está llegando acá. Entonces, este vaso pulmonar que está acá va a sufrir vasoconstricción, se va a cerrar para que todo este flujo de sangre no se vaya a perder su tiempo de estos lados, sino que se distribuye hacia donde haya una buena cantidad de oxígeno. ¿Correcto? Esa es la finalidad de la vasoconstricción durante la hipoxia a nivel pulmonar. ¿Correcto? Imagínense si esta sangre se iba de estos lados. Acá no hay llegada adecuada de oxígeno, no va a haber intercambio gaseoso. Entonces esta sangre va a volver sin oxígeno. ¿Correcto? Va a ser inútil. Entonces para eso ocurre la vasoconstricción en la hipoxia con la falta de oxígeno a nivel de los vasos pulmonares. Totalmente lo opuesto lo que ocurre a nivel de los vasos sistémicos. Y cuando hay buena llegada de oxígeno, cuando llega mucho oxígeno, sin embargo, este vaso aún se vasodilata más, ¿correcto? Porque hay buena llegada de oxígeno. Entonces este vaso se va a dilatar más porque acá hay buena llegada de oxígeno y buen aprovechamiento de este oxígeno. ¿Se entiende? Entonces no me confundan. A nivel de los vasos pulmonares, la hipoxia va a producir vasoconstricción. A nivel de los vasos sistémicos, sin embargo, la hipoxia produce una vasodilatación para tratar de aumentar el flujo y que llegue más cantidad de sangre. ¿Se entiende? Perfecto. El flujo de sangre, lo que ya dijimos, la hipoxia a nivel de los vasos pulmonares genera vasoconstricción.
Lo mismo acá, ¿está bien? Acá hay una vasoconstricción, entonces acá no está llegando buena cantidad de aire, ¿correcto? Para poder aprovechar poder aprovechar, para no desaprovechar en realidad, lo que ocurre es una vasoconstricción de este vaso, entonces por acá no pasa sangre, ¿correcto? No va a perder su tiempo acá con este alveolo que no está bien ventilado, ¿correcto? Entonces toda la sangre, este otro vaso, sin embargo, que tiene buena llegada de oxígeno, se vasodilata, ¿correcto? Para poder tener un aprovechamiento mejor, ¿se entiende? El flujo de sangre, entonces, a nivel de los vasos pulmonares, se redistribuye, o sea, se derivan a los alveolos que sí están bien ventilados, ¿correcto? Entonces, durante la hipoxia, en los vasos pulmonares, ocurre la vasoconstricción. Y con el aumento del oxígeno, vasodilatación, ¿correcto? Disminución del oxígeno, vasoconstricción, aumento de oxígeno, vasodilatación. Lo mismo. Confunda más esto, ¿está bien? Acá, esto para redireccionar la sangre hacia los alveolos mejor ventilados. Para que haya la finalidad, para que haya una hematosis eficaz. Esa es la finalidad, hematosis eficaz. Ahora se entiende, ¿verdad? Perfecto. Muy bien. Respecto a la presión hidrostática. Cuando estamos parados, la persona de pie, la diferencia de presión entre la bomba, el corazón, correcto, y los pies es de 90 milímetros de mercurio. Correcto. Esta diferencia de presión es producida por la presión hidrostática, que es producida por el peso mismo de esta sangre. Con respecto a la gravedad, correcto, es el efecto gravitacional del peso de la sangre. ¿Se entiende? Esto mismo ocurre a nivel pulmonar, correcto. Entonces dijimos que por la gravedad, el peso de la sangre, hay una diferencia de 90 milímetros de mercurio entre el corazón y los miembros inferiores. Esto habíamos hablado ya, ¿correcto? Y esto mismo se da para, para el corazón en sí, para el pulmón, ¿correcto? Pues bien, el pulmón en sí mide aproximadamente 30 centímetros entre la base y el vértice. El corazón se ubica acá en el medio. ¿Correcto? Entre la base pulmonar y el vértice aproximadamente 30 centímetros. Estos 30 centímetros va a producir una diferencia de presión entre lo que es la base y el vértice de aproximadamente 23 milímetros de mercurio. Esa es la diferencia de presión entre el vértice pulmonar y la base pulmonar. Esto vamos a ver cuál es la importancia de esto enseguida, no se apuren. ¿Está bien? Entonces, entre el vértice y la base pulmonar, la diferencia de presión es de aproximadamente 23 milímetros de mercurio. Por esa altura que tiene el pulmón, de 30 centímetros, entre el vértice y la base. ¿Correcto? Ahora, acá en el medio está el corazón. ¿Correcto? Se entiende que lo que quede por debajo del corazón va a tener una presión mayor. ¿Por qué? Porque la presión gravitacional le va a ayudar. ¿Se entiende? Le va a ayudar la presión gravitacional. Y lo que se quede por arriba del corazón, la presión gravitacional va a estar en contra. ¿Correcto? Entonces la presión en el vértice pulmonar va a ser mayor y en la base pulmonar va a ser mayor. ¿Se entiende hasta ahí? Muy bien. Entonces, en el vértice del pulmón la presión va a ser 15 milímetros de mercurio menos. ¿Se dan cuenta? Menos que la presión arterial pulmonar a nivel del corazón. O sea, arriba la presión es menor. ¿Por qué? Porque tiene en contra la presión gravitacional. Sin embargo, en la base del pulmón es 8 milímetros de mercurio más que la presión arterial pulmonar. ¿Por qué? Porque le ayuda incluso la presión gravitacional. ¿Correcto? 15 más 8 da 23 milímetros de mercurio, que es la diferencia de presión entre el vértice y la base que dijimos reciencito.
esto. ¿Correcto? Entonces, decimos que el vértice pulmonar hay una baja presión y en la base pulmonar hay una alta presión. ¿Correcto? Vértice, baja presión, base, alta presión. ¿Correcto? Es solamente porque hay un efecto gravitacional que le ayuda, ¿correcto?, a la base pulmonar porque está a favor y en contra a nivel del vértice, porque nuestro corazón está acá, de acá parte la sangre, ¿correcto? Es más fácil tirarse en una descida que subir una subida, ¿entiendes? Eso es. Muy bien. Ahora, fuerzas en los capilares pulmonares. Tenemos dos fuerzas que permiten la hematosis correcta. Uno es la presión capilar pulmonar y otro es la presión del aire alveolar. La presión capilar pulmonar es la presión que ejerce la sangre sobre las paredes de los vasos. ¿Correcto? Y tienden a distender este vaso. Permite que este vaso esté distendido. ¿Se entiende? Para que pase la sangre. Esa es la presión capilar pulmonar. Correcto, es lo que le permite estar distendido a estos vasos, a estos capilares, justamente. Correcto. Y la presión del aire alveolar es la presión que choca desde afuera por estos capilares y comprime estos capilares. Correcto. Tienden a dejarles cerrados, comprimidos a estos alveolos. Por eso es que tiene que haber un equilibrio entre la presión capilar pulmonar y la presión del aire alveolar. ¿Se entiende? Porque si la presión del aire alveolar supera a la presión capilar, este capilar va a estar cerrado. Y si este capilar está cerrado, no va a pasar sangre. Y si no pasa sangre, no hay intercambio no hay intercambio gaseoso. ¿Se entiende? Es lo que ocurre acá. Para eso les expliqué todo esto. Acá hay una presión menor acá arriba, ¿correcto? Entonces no en todo el ciclo de bombeo cardíaco hay intercambio gaseoso a nivel del vértice pulmonar, justamente por esto. ¿Por qué? Porque el aire alveolar va a superar a la presión capilar pulmonar. ¿Se entiende? Perfecto, vamos a explicar más esto. Tenemos zonas de flujo sanguíneo pulmonar. Tenemos 3 zonas de flujo. Zona 1, zona 2, zona 3. Zona 1 solamente encontramos en patologías. En condiciones fisiológicas no existe zona 1 a nivel pulmonar. Zona 1 se caracteriza por una ausencia de flujo. Ustedes se dan cuenta acá, el aire alveolar superó a la presión capilar pulmonar. Entonces el capilar se cerró y no hay pasaje de sangre, no hay intercambio gaseoso. Entonces no hay flujo de sangre ni en la sístole ni en la diástole. A eso se refiere cuando hablamos de fase del ciclo cardíaco. Ustedes saben que durante la sístole la presión que viene acá por este vaso va a ser mayor. ¿Se entiende? Entonces la presión capilar va a ser mayor durante la sístole y va a ser menor durante la diástole, ¿se entiende? Pero en la zona 1 hay ausencia total de flujo. Ni en la sístole ni en la diástole no hay flujo de sangre, no hay intercambio gaseoso. ¿Por qué esto? Porque las presiones capilares, como vieron, es menor que la presión del aire alveolar, tanto en la sístole como en la diástole. Entonces no hay intercambio gaseoso. Esto solamente de forma patológica. Ahora, zona 2 y zona 3 sí tenemos en los pulmones. Zona 2 sería el vértice de los pulmones. Acá sería zona 2 y zona 3 sería la base de los pulmones. ¿Por qué zona 2 sería el vértice? Acá tenemos nuestro corazón, ¿correcto? Acá en el medio. Bombear sangre hacia arriba es como está subiendo una subida, es más difícil. Bombear sangre hacia abajo es más fácil, es como si fuese estar
descendam a descida. ¿Entiendes? Entonces, zona 2 dijimos que corresponde al vértice pulmonar. ¿Por qué? Porque acá hay flujo intermitente. ¿Qué quiere decir eso? Que durante la sístole, la fuerza con que la sangre es eyectada es tan fuerte, correcto, que abre, que la presión capilar supera la presión del área alveolar y abre el vaso. Y hay flujo de sangre, correcto. Pero durante la diástole, el flujo de sangre, la fuerza, o sea, la presión capilar desciende, correcto. Durante la sístole es mayor la fuerza, durante la diástole es menor la fuerza. Entonces el aire alveolar vence a la presión capilar y se cierra este capilar y no hay intercambio gaseoso durante la diástole. Solo hay intercambio gaseoso durante la sístole. Esto a nivel del vértice pulmonar. Correcto. Pero con respecto a la base pulmonar, ustedes saben que acá es favorecido por la presión gravitacional incluso. Entonces la presión acá es mayor, correcto. La presión capilar es mayor a nivel de la base pulmonar, en la zona 3. Entonces, en la zona 3, el flujo de sangre va a ser continuo. Tanto en la sístole como en la diástole, la presión capilar va a superar a la presión alveolar y va a haber intercambio gaseoso, tanto en la sístole como en la diástole. ¿Se entiende? Y tenemos zona 1, 2, 3. Zona 2, vértice pulmonar. Flujo intermitente. Zona 3, base pulmonar, flujo continuo. ¿Correcto? Zona 1 solamente forma patológica. Lo que ya dijimos. Zona 2, vértice pulmonar. Zona 3, base pulmonar. Zona 1 solamente de forma patológica. Durante el ejercicio, sin embargo, todo es zona 3. ¿Correcto? El vértice pulmonar también se convierte en zona 3 durante el ejercicio. Aumenta la fuerza de contracción en nuestro corazón, aumenta la presión capilar, ¿entiende? Entonces la presión capilar supera la presión alveolar durante el ejercicio y todo se convierte en zona 3. Zona 2, ya dijimos, flujo intermitente. Durante la sístole hay flujo, pero durante la diástole no hay flujo. Zona 3, flujo continuo. Tanto sístole como diástole. Las presiones capilares son mayores, ¿por qué? Porque están por debajo del corazón y es ayudado por la presión gravitacional, lo que explicamos hace rato. Durante el ejercicio, el flujo se acomoda en los pulmones de 3 formas. Durante el ejercicio, todo es zona 3, lo que ya dijimos, ¿está bien? Flujo continuo. ¿Por qué? Porque la presión capilar, la bomba en sí bombea mucho más fuerte, con mucha más fuerza, hay un aumento, hay ¿cómo se dice? Hay un aumento de los capilares abiertos, hay una disminución de la resistencia vascular en sí, resistencia vascular periférica, ¿correcto? Y hay un aumento de fuerza de contracción de la bomba, lo que va a aumentar la presión arterial pulmonar, ¿correcto? Entonces va a convertir al pulmón en sí en zona 3, a todo el pulmón en zona 3, que es flujo continuo, ¿correcto? Entonces durante el ejercicio, el flujo de sangre se acomoda en los pulmones de 3 formas, aumentando los capilares abiertos, distendiendo los capilares para aumentar la velocidad de flujo. Estos dos se da mediante la disminución de la resistencia vascular periférica. ¿Correcto? Tanto el aumento de los capilares, el aumento de la apertura de los capilares, como la distensión de estos capilares y el aumento del flujo se da por la disminución de la resistencia vascular periférica. Lo que ocurre durante el ejercicio. Justamente por estos dos mecanismos es que la presión no aumenta de forma excesiva. La presión dentro de los pulmones no aumenta de forma excesiva, por más que existan muchos capilares abiertos y todos estén distendidos. ¿Correcto?
Y también aumentando la presión de la arteria pulmonar. O sea, la bomba aumenta su fuerza de contracción, como que aumenta su fuerza de contracción, la presión de sangre que está saliendo por la arteria pulmonar también va a ser mayor, ¿se entiende? Entonces convierte al corazón en zona 3, en toda su extensión. Esto durante el ejercicio, cuando hay capilares abiertos, cuando están distendidos y cuando la bomba se contrae con más fuerza. ¿Correcto? Cuando hablamos de equilibrio de Starling, ya habíamos hablado de cuatro fuerzas: la presión hidrostática capilar, la presión hidrostática capilar, que es la presión producida por el peso de la sangre misma, la presión negativa intersticial, que es la presión del intersticio, que normalmente es negativa, la presión coloide osmótica del intersticio, que es producida por las proteínas que se encuentran en el intersticio, correcto, por eso coloide osmótica, y la presión coloide osmótica del plasma, que es producida por las proteínas que se encuentran dentro del capilar, por eso coloide osmótica plasmática. Esto a nivel de los tejidos periféricos. Están regidos por esta fuerza de Starling. Esto da una fuerza total de salida de 28,3 milímetros de mercurio, que es la suma de estas fuerzas que están tratando de sacar el líquido desde el capilar hacia el intersticio. Esa es la fuerza total de salida. Y la fuerza total de entrada es la fuerza que tiene este capilar de atajar el líquido, ¿correcto? Que es producida por las proteínas plasmáticas. ¿Correcto? Dan una fuerza total de 28 milímetros de mercurio. Esto da una fuerza de salida, fuerza neta de salida, de 0,3 milímetros de mercurio. La fuerza con que el líquido sale hacia el intersticio. Esto mide la velocidad de salida del líquido hacia el intersticio. Esto es equilibrio de Starling. Ahora, lo que nos interesa es el equilibrio pulmonar. En el equilibrio pulmonar se encuentran las cuatro fuerzas de igual manera: la presión hidrostática capilar, la presión negativa intersticial, coloide osmótica intersticial y coloide osmótica plasmática. De la misma manera, ¿está bien? Solamente que varía un poquito en sus fuerzas, ¿correcto? Entonces, lo que nos interesa es la presión, es el equilibrio pulmonar. Estas fuerzas. La presión hidrostática capilar es la producida por el peso, por el efecto gravitacional que ejerce la sangre contra las paredes del vaso. Y esta fuerza tiende a sacar el líquido hacia el intersticio, ¿correcto? Eso es presión hidrostática capilar, la fuerza que la sangre ejerce contra las paredes del vaso, de 7 milímetros de mercurio. La presión negativa intersticial es la presión negativa que se encuentra en el intersticio, ¿correcto? Es una fuerza que tiende a sacar líquido del capilar. La presión coloide osmótica intersticial es producida por las proteínas que se encuentran en el intersticio. Actúan como solutos, y el soluto ustedes saben que atrae líquido, atrae agua, entonces tienden a sacar también líquido desde el capilar. Y la presión coloide osmótica del plasma es producida, esto es plasma dentro de nuestro capilar, es producida también por las proteínas, pero que se ubican dentro del plasma, ¿correcto? Principalmente la albúmina. Estos actúan también como soluto y tienden a retener líquido dentro del capilar, ¿correcto? Muy bien, entonces tenemos una fuerza total de salida, que es la sumatoria de todas las fuerzas que tienden a sacar líquido del capilar, que da 29 milímetros de mercurio, y una fuerza de entrada, ¿correcto? Que es la fuerza que tiene el capilar de retener el agua, ¿está bien? Retener el líquido. Tiene una fuerza total de 28 milímetros de mercurio. Entonces, una presión media de filtración de 1 milímetro de mercurio, o fuerza neta de salida. Esto es lo que permite, como la fuerza, si ustedes se fijan, es mayor que en el equilibrio de Starling, de los tejidos periféricos, comparado con el tejido pulmonar, la presión de filtración media es mayor, es de 1 milímetro de mercurio. Esto es lo que permite el flujo continuo
desde los capilares hacia el intersticio, ¿correcto? Favorece así el intercambio gaseoso. Vamos a ver enseguida esto. Lo mismo, la fuerza que tiene a producir la salida de, lo que ya dijimos, desde la salida del líquido desde los capilares hacia el intersticio pulmonar, la presión capilar, coloide osmótica, el líquido intersticial, la fuerza negativa del líquido intersticial. Tiene una fuerza total de salida de 29. Y las fuerzas que tienden a producir absorción del líquido o retener el líquido dentro del capilar es la coloide osmótica del plasma, teniendo una fuerza total de 28 milímetros de mercurio. Entonces una fuerza de filtración media de 1 milímetro de mercurio, que es la diferencia entre la fuerza de salida y la fuerza de entrada. Edema pulmonar. Toma un poquito de agua. Mano, tem 120. Oh, meu Deus. Clase vamos a ir colocando los nombres. También ahora me preguntaron por mensaje y al final de la clase vamos a colocar los nombres. Perfecto. Entonces vamos a ir. Edema pulmonar. Edema pulmonar es el acúmulo, es la acumulación de líquido en el intersticio y en los alveolos. Eso es edema pulmonar y se da por dos causas. Por aumento de la presión capilar pulmonar, que normalmente se da por una insuficiencia cardíaca del lado izquierdo, aumenta la presión capilar pulmonar, o sea, hay una insuficiencia al lado izquierdo, insuficiencia de esta válvula o insuficiencia de esta válvula que permite que la sangre vuelva, tenga un flujo retrógrado. Este flujo retrógrado va a pasar hacia las venas pulmonares y va a aumentar la presión dentro de los capilares. ¿Correcto? Este aumento de la presión dentro de los capilares va a aumentar la presión hidrostática capilar. Hay más sangre acá, aumenta la presión hidrostática capilar. Al aumentar la presión hidrostática capilar, aumenta la fuga, la fuerza con que el líquido sale por presión hidrostática. Entonces la velocidad de salida va a ser mayor, ¿se entiende? Y si hay más salida de líquido, hay acumulación de líquido, ¿dónde? En el intersticio, en los alvéolos. Cuando los vasos linfáticos no puedan abastecer, o sea, no puedan drenar, porque ustedes saben que los vasos linfáticos que se encuentran acá van drenando lo que se encuentra en el intersticio. Cuando estos vasos linfáticos son superados, empieza la acumulación del líquido en el Daniel, fecha a boca para comer, rapaz.
Vocês estão vendo aqui? Eu brincando com o meu gatinho também. Vai pra lá. Ele fica só em cima da minha...